Después de que mis padres me echaron después de que doné mi riñón para salvar a mi hijo dorado, mi hermano, años después aparecieron sin hogar rogando quedarse conmigo, pero yo tenía otros planes. All already, mis padres me echaron 2 semanas después de que doné un riñón para salvar a mi hermano hijo dorado. Avanzamos 6 años, están sin hogar y rogando quedarse en mi casa. Así fue como pasó todo. Tengo 31 años, hombre, el mayor de 2 hijos. Mi hermano Nathan, 28 años, hombre, siempre ha sido el favorito. No era un favoritismo sutil, estamos hablando de adoración total desde su nacimiento. Ese chico no podía hacer nada mal, mientras yo básicamente era el hijo de práctica con el que se aburrieron una vez que llegó la verdadera estrella. Crecer fue un recordatorio constante de que Nathan existía en un plano diferente. Cuando yo llevaba a casa una boleta con todas A y una B más, mi papá la miraba de reojo y decía algo como buen esfuerzo antes de volver a ver el video de la práctica de béisbol infantil de Nathan por tercera vez esa semana. Nathan llevaba a casa puro C con un par de mezcladas y de repente era momento de celebración. Él está esforzándose tanto, vamos a su restaurante favorito. Pasaban la cena hablando de lo orgullosos que estaban mientras yo me sentaba ahí preguntándome qué tenía que hacer para recibir ese tipo de atención. Los dobles estándares estaban por todas partes. Yo tenía un toque de queda estricto de las 9 de la noche hasta que cumplí 18 años. Nathan podía llegar a medianoche a los 15 y ellos solo le preguntaban si se había divertido. Yo tenía que mantener un trabajo de medio tiempo para pagar mi propio auto, seguro y gasolina. Nathan recibió un Honda Civic nuevo por su cumpleaños número 16, totalmente pagado, incluido el seguro. Recuerdo haber ahorrado durante meses para comprarme un PlayStation usado, trabajé fines de semana en la ferretería, salté almuerzos en la escuela para ahorrar dinero. Finalmente tuve suficiente y el día que lo llevé a casa Nathan se quejó de que él también quería uno. 2 días después mamá llegó a casa con un PlayStation para él, no usado, nuevo, con 5 juegos que yo no podía permitirme. Cuando señalé lo injusto, papá me soltó el clásico la vida no es justa hijo, mejor que aprendas eso ahora, ¿verdad? La vida no es justa, así que asegurémonos de que sea extra injusta en casa también. El patrón se repetía constantemente. Cuando quise unirme al club de robótica en la secundaria, mis padres dijeron que no podían pagar la cuota de participación, eran $150 por todo el año. Terminé trabajando turnos extra para cubrirlo yo mismo. Ese mismo mes Nathan decidió que quería probar hockey, mis padres gastaron $800 en equipo, cuotas de liga y sesiones privadas de entrenamiento sin pestañear. El hockey construye carácter, explicó papá cuando pregunté por la diferencia de gastos. La robótica es solo jugar con juguetes. Yo literalmente estaba aprendiendo ingeniería y programación, Nathan estaba aprendiendo cómo golpear gente con palos sobre hielo, pero claro, yo era el que jugaba con juguetes. La Navidad siempre era lo peor. Hacían un gran espectáculo de igualdad dándonos el mismo número de regalos, pero los de Nathan eran consolas de videojuegos caras, ropa de diseñador, la última tecnología. Los míos eran cosas prácticas como calcetines, útiles escolares o tarjetas de regalo para tiendas donde nunca compraba. Un año conté que Nathan recibió $1,200 en regalos. Yo recibí $340 y contabas la tarjeta de regalo de $50 para una tienda de suministros de oficina a su valor completo. Cuando mencioné esto, mamá se ofendió porque estaba llevando la cuenta en vez de estar agradecido por lo que tenía. El verano en que cumplí 16 años quise ir a un viaje escolar a Washington, D.C., educativo, supervisado, bueno para solicitudes universitarias. Costaba $600. Mis padres dijeron que no podíamos permitirnos eso y sugirieron que consiguiera un trabajo para ahorrar para las cosas que quisiera. Ese mismo verano pagaron $2,000 para que Nathan fuera a un campamento de baloncesto en California. A él ni siquiera le gustaba tanto el baloncesto, solo pensó que sería divertido. El campamento fueron 3 semanas de jugar y pasar el rato, mi viaje era una semana de visitar museos y sitios históricos. El campamento de baloncesto es una inversión en su desarrollo atlético, dijo papá. El viaje a DC es solo turismo. Yo terminé sin ir a DC, trabajé ese verano, ahorré cada centavo y usé parte para comprar mi propia laptop para la universidad, ya que mis padres dijeron que tampoco podían ayudar con eso. 2 años después compraron para Nathan una MacBook Pro de alta gama por su graduación de secundaria, la usaba mayormente para ver videos y jugar. Cada logro mío era minimizado. Hice la lista de honor, qué bien. Nathan pasó su examen de conducir en el 3er intento y le hicieron una fiesta real, con serpentinas y todo.
Me gradué de la secundaria con un GPA de 3.9 y fui aceptado en la universidad estatal con una beca parcial por mérito. La respuesta de mis padres fue preguntar si había solicitado ayuda financiera porque no podían ayudar mucho con la matrícula. Muy bien, la universidad es cara. 3 años después Nathan apenas se graduó con un GPA de 2.3, sin becas, sin honores, nada. No solo pagaron su matrícula completa en una universidad privada que costaba el doble que mi escuela, sino que también le compraron un auto mejor y cubrieron el alquiler de su departamento. Cuando pregunté por qué Nathan recibía apoyo financiero completo mientras yo tenía que pedir préstamos, mamá explicó que Nathan necesitaba más ayuda para encontrar su camino, y yo siempre había sido tan independiente y capaz. Traducción, me castigaron por ser responsable teniendo que financiar todo yo mismo, mientras Nathan era recompensado por ser mediocre con un camino libre a través de la vida. La situación del riñón comenzó cuando tenía 25 años. Nathan había estado enfermo durante meses, resultó que tenía enfermedad renal poliquística, ambos riñones estaban fallando. Necesitaba un trasplante rápido o estaría en diálisis indefinidamente. Me hice las pruebas y descubrí que era una compatibilidad perfecta. Mis padres me sentaron para esta reunión familiar donde explicaron lo importante que era que yo donara. Mi papá literalmente dijo, esta es tu oportunidad de contribuir de verdad a la familia. Mi oportunidad de contribuir, como si no hubiera estado contribuyendo toda mi vida sin recibir nada a cambio. Pero aquí está el asunto, a pesar de todo, él seguía siendo mi hermano. Lo recordaba de niño, antes de que el favoritismo lo torciera todo. Una parte de mí esperaba que tal vez esto cambiara las cosas, que los hiciera verme de otra manera. Estúpido, lo sé. La cirugía fue programada para dentro de 2 meses. Durante ese tiempo, la atención de mis padres estuvo completamente en Nathan, cómo se sentía, qué necesitaba, asegurándose de que se mantuviera lo suficientemente sano para el trasplante. Yo estaba pasando por pruebas preoperatorias, exámenes médicos, evaluaciones psicológicas, todo el proceso del donante. Nadie me preguntó cómo me sentía al respecto. Cuando mencioné estar nervioso por la cirugía, mamá dijo que no debería hacer esto sobre mí cuando Nathan era el que estaba enfermo. Doné el riñón, la cirugía salió bien. La recuperación fue brutal. No te preparan realmente para cuánto duele que te retiren un órgano. Estuve en el hospital 4 días, pasé otra semana casi sin poder moverme sin que un dolor punzante me atravesara el costado. Mis padres me visitaron una vez. Vinieron a ver a Nathan, que estaba en una habitación 2 pisos arriba, y pasaron por la mía tal vez 10 minutos. Mamá preguntó si necesitaba algo, dije tal vez algo de compañía, y ella explicó que necesitaban volver con Nathan porque estaba teniendo problemas para ajustarse a los medicamentos antirrechazo. Nathan recibió la habitación principal cuando todos volvimos a casa para que pudiera recuperarse con comodidad. Yo obtuve mi antigua habitación, que había sido convertida en una oficina en casa, dormí en el sofá durante 2 semanas porque sentarme era más fácil que acostarme con el dolor de la incisión. Lo peor llegó aproximadamente una semana después de que ambos llegáramos a casa. Yo todavía tomaba analgésicos, todavía no podía levantar nada pesado, todavía tenía problemas para estar de pie por mucho tiempo. Mamá preguntó si podía empezar a buscar mi propio lugar porque necesitaban el espacio. Nathan va a necesitar cuidados y monitoreo a largo plazo, explicó, sería más fácil si pudiéramos convertir tu antigua habitación en un espacio de recuperación adecuado para él, ¿entiendes? Yo todavía me estaba recuperando de una cirugía mayor, había donado un órgano para salvar la vida de mi hermano, y ellos querían que me fuera para poder darle más espacio a él. Papá endulzó el trato ofreciéndome $500 para gastos de mudanza. $500. Yo acababa de darle a Nathan un riñón que valdría aproximadamente $260,000 en la lista de espera de trasplantes, y ellos me ofrecían $500 para irme. Pregunté si al menos podía quedarme hasta estar completamente recuperado. Papá dijo que estaría bien, pero que agradecerían si pudiera empezar a ver lugares de inmediato porque Nathan estaba preguntando por la habitación. 2 semanas después de donar mi riñón, me mudé a un minúsculo estudio al otro lado de la ciudad. Usé los $500 para el primer mes de alquiler y compré un colchón de aire usado porque no podía permitirme una cama real. El apartamento estaba en un edificio viejo en el lado este de la ciudad, 4º piso, solo escaleras, sin ascensor. Cada subida con caja se sentía como si alguien me apuñalara en el costado. La incisión todavía tiraba cuando me agachaba mal, y definitivamente no se suponía que levantara nada pesado. El estudio tenía tal vez 400 pies cuadrados, una cocinita en una esquina, un baño tan pequeño que tenías que pararte de lado en la ducha, una ventana que daba a una pared de ladrillo.
El inquilino anterior había dejado manchas en la alfombra que preferí no pensar demasiado. Pero era mío. Nadie podía echarme por necesitar demasiado espacio. Pasé la primera noche acostado en ese colchón de aire sintiendo cómo se desinflaba lentamente debajo de mí, mirando el techo y preguntándome cómo había llegado ahí. 2 semanas atrás yo estaba en un hospital despertando de una cirugía con un órgano menos del que había tenido esa mañana. Había salvado la vida de mi hermano y esta era mi recompensa, un colchón de aire con fugas en un estudio que olía al gato del inquilino anterior. Mis padres ayudaron a Nathan a mudarse al dormitorio principal con baño incluido, muebles nuevos y una televisión de pantalla plana. Mamá publicó fotos en redes sociales de su suite de recuperación con subtítulos sobre lo bendecidos que estaban de tener el espacio para cuidarlo adecuadamente durante este momento difícil. Yo me mudé solo con lo que podía meter en mi auto, haciendo muecas con cada caja que levantaba. Mi vecina de la antigua casa, la señora Patterson, que siempre había sido amable conmigo, me vio cargando y preguntó si necesitaba ayuda. Estoy bien, le dije, aunque no lo estaba. ¿Dónde están tus padres?, preguntó mirando alrededor, como si pudieran estar escondidos en algún lugar adentro con Nathan. Puso una expresión en su rostro como si quisiera decir algo pero no encontrara cómo. Finalmente solo apretó suavemente mi brazo y dijo, cuídate mucho, cariño. Terminé de cargar el auto yo solo, hice 3 viajes porque mi viejo sedán solo podía cargar cierta cantidad. Cada viaje de regreso a la casa tuve que pasar frente al dormitorio principal donde Nathan estaba instalado como un rey, con mamá acomodando sus almohadas y papá instalando su nueva televisión. Nadie salió a ayudar, nadie preguntó si necesitaba algo, nadie siquiera dijo adiós en mi último viaje. Me quedé en el umbral de lo que había sido mi habitación, ya estaba transformada. Habían pintado sobre las paredes azules que yo había elegido cuando tenía 12 años, habían traído una cama ajustable de grado médico para Nathan, instalado un mini refrigerador lleno de sus medicamentos y suplementos dietéticos especiales. Era como si yo nunca hubiera existido ahí. Cerré la puerta y me fui sin decir nada a nadie. Esto fue lo que realmente me destruyó, Nathan ni siquiera dijo gracias. Ni una vez. Nada de aprecio, ningún reconocimiento de que yo le había dado una parte de mí. Cuando pasé por la casa un mes después para recoger algunas cosas que había dejado, él estaba en la sala jugando videojuegos. Hola, dije, ¿cómo te sientes? Bien, respondió sin levantar la vista de la pantalla. Mamá hizo lasaña si quieres. Eso fue todo. Ese fue el alcance de nuestra conversación sobre el riñón que le había dado. Intenté mantener una relación con mis padres por unos meses más, llamé cada semana, fui a las cenas dominicales cuando me invitaban. Pasaban toda la comida hablando del progreso de Nathan, su horario de medicamentos, sus citas médicas. Cuando mencioné obtener un ascenso en el trabajo, yo estaba haciendo gestión de bases de datos para una empresa de atención médica. Papá dijo eso es genial y de inmediato volvió a los resultados del último chequeo de Nathan. La gota que colmó el vaso llegó en Acción de Gracias ese año. Llegué con un pastel que había hecho desde cero. La casa estaba llena de familiares que no veía desde hacía años. Todos querían actualizaciones sobre Nathan. ¿Cómo estaba después del trasplante? No era un milagro. Mi tía me preguntó cómo estaba yo y antes de que pudiera responder mi madre intervino con "no está bien, se recuperó de la cirugía hace meses". Luego se volvió hacia Nathan y le preguntó si quería más pavo. Me senté allí comiendo el pastel que yo mismo había hecho viendo a mi familia celebrar la salud de Nathan y nadie reconocía de dónde provenía esa salud. Yo era el donante que había sido descartado en el momento en que el trasplante se completó. Después de la cena aparté a mis padres y les dije que necesitaba espacio. Me sentía poco valorado y quería algo de reconocimiento por lo que había hecho. Papá se puso a la defensiva, dijo que no debía esperar un trato especial por hacer lo que los miembros de una familia hacen entre sí. Que yo estaba siendo egoísta al hacer la recuperación de Nathan sobre mí. Me fui esa noche y no volví a llamar. Si querían una relación podían comunicarse. Nunca lo hicieron. Pasaron 6 años. Construí una vida que no tenía nada que ver con ellos. Me ascendieron 3 veces más en el trabajo. Me mudé a un condominio decente de 2 habitaciones en una buena zona de la ciudad. Empecé a salir con alguien que no entendía cómo una familia podía tratar a su hijo como piezas de repuesto. Compré muebles que no eran de la sección de liquidación. Tenía una cuenta de ahorros con dinero real dentro. Hice amigos que se convirtieron en mi verdadera familia. Mi compañero de trabajo Ed y yo empezamos a almorzar cada viernes. Se convirtió en una tradición fija en la que probábamos nuevos restaurantes. Conocí a su esposa, me hice amigo de todo su grupo.
Pasé las fiestas con personas que realmente querían tenerme cerca. Por primera vez en mi vida me sentí valorado no por lo que podía dar o hacer, sino simplemente por ser yo. Mis padres nunca llamaron. Ni en mi cumpleaños, ni en los días festivos, ni nunca. Ocasionalmente escuchaba actualizaciones por familiares lejanos. Nathan estaba muy bien. Tan sano como podía estar. Trabajando en algún empleo de nivel inicial que papá le había conseguido. Yo tampoco me comuniqué. Pensé que si querían tenerme en sus vidas sabían dónde encontrarme. Luego hace unos 3 meses mi teléfono sonó desde un número que había borrado pero aún reconocía. Mamá. Dejé que se fuera al buzón. Ella volvió a llamar de inmediato. Luego papá. Luego Nathan. Todo en 10 minutos. Algo andaba mal. Escuché el mensaje de voz de mamá. Su voz era diferente, más pequeña, asustada. Cariño, sé que ha pasado mucho tiempo. Realmente necesitamos hablar contigo. Es importante. Por favor, llama. Contra mi buen juicio llamé. Mamá respondió en el primer timbre. Empezó a hablar rápido sobre cómo habían pasado por tiempos difíciles, habían hecho malas inversiones, perdido sus ahorros. Papá había sido despedido de su trabajo hace 2 años, algo relacionado con la reducción de personal de la empresa, y no había encontrado nada más. Habían estado quemando las cuentas de jubilación tratando de mantener la casa. Nathan había vuelto a vivir con ellos después de perder su empleo. Entre los 3 no podían cubrir la hipoteca. El banco estaba ejecutando la propiedad. Tenían 60 días para desalojar. Esperábamos, dijo mamá con cuidado, que tal vez pudiéramos quedarnos contigo por un tiempo solo hasta que volvamos a ponernos de pie. Me senté en mi condominio mirando la vida que había construido completamente solo y procesé lo que estaba pidiendo. Querían mudarse a mi casa, la casa que yo había pagado por mí mismo después de que me echaran mientras aún me recuperaba de una cirugía para salvar a su hijo dorado. ¿Cuánto tiempo es un tiempo?, pregunté. Tal vez unos meses, 6 como máximo. 6 meses. 3 personas que me habían tratado como basura querían mudarse a mi condominio de 2 habitaciones durante 6 meses. Lo pensaré, dije y colgué. Ellos llamaron de inmediato. No respondí. Durante la semana siguiente las llamadas continuaron. Mamá, papá, Nathan. Todos dejando mensajes de voz cada vez más desesperados. No tenían a dónde ir. La familia extendida no podía ayudar. Ya habían vendido la mayoría de sus muebles. El banco estaba siendo irrazonable. Eran familia y la familia se ayuda. La familia se ayuda, qué chistoso viniendo de personas que me echaron 2 semanas después de que doné un riñón. Finalmente respondí cuando papá llamó desde un número que no reconocía. Necesitamos una respuesta, dijo. Sin saludo, sin cómo estás. Solo exigiendo una respuesta. Todavía lo estoy pensando. ¿Qué hay que pensar? Estamos a punto de quedarnos sin hogar. ¿Tienes espacio? Esto debería ser simple. Tienes razón, dije. Debería ser simple, pero estoy tratando de averiguar por qué debería ayudar a personas que me echaron de su casa mientras aún me recuperaba de una cirugía mayor. Silencio. Uno diferente. Papá, finalmente dijo Nathan, necesitaba cuidados especializados. Le acabo de donar un riñón y estamos agradecidos por eso. ¿Lo están? Porque nunca escuché un gracias. Ni de él. Ni de ti. Ni de mamá. Más silencio. Mira, dijo papá con la voz poniéndose más dura, no sé qué tipo de rencor estás guardando, pero te criamos, te alimentamos, te vestimos y te enviamos a la universidad. Ustedes le dieron a Nathan un paseo gratis por la universidad privada mientras yo tomé préstamos para la estatal. Él necesitaba más apoyo. Y yo necesitaba una familia que se preocupara por mí tanto como se preocupaba por él. Necesitaba padres que no me trataran como piezas de repuesto ni como una molestia temporal. Podía escuchar la respiración de papá haciéndose más pesada. Entonces eso es un no, preguntó. Te avisaré, colgué y bloqueé el número. Ese fin de semana recibí un mensaje en redes sociales de Nathan. Un párrafo largo sobre cómo entendía que yo estaba molesto pero que no era el momento para dramas familiares. Estaban desesperados, que no podía ver más allá de los problemas que yo tenía y ayudarlos. Respondí con una sola pregunta. ¿Alguna vez me agradeciste por el riñón? Él lo leyó de inmediato. 3 puntos aparecieron y desaparecieron durante 5 minutos. Luego escribió: pensé que se entendía que estaba agradecido, eres mi hermano. Lo bloqueé también. 2 días después alguien llamó a mi puerta a las 7 de la mañana. La abrí y encontré a los 3 parados allí con maletas.
Necesitamos hablar, dijo mamá intentando empujar para entrar a mi condominio. Bloqueé la entrada. ¿Qué hacen aquí? No tenemos más opciones, dijo papá. La casa se fue, hemos estado quedándonos en un motel pero ya no podemos pagarlo. Eres nuestro hijo, tienes que ayudarnos. Miré a estas 3 personas que habían hecho toda mi infancia sobre Nathan, que me habían echado mientras aún sanaba, que nunca una sola vez reconocieron lo que sacrifiqué. No dije simplemente no. La voz de mamá se quebró. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que no voy a permitir que se queden aquí. Nathan se adelantó, hermano, somos familia, no puedes simplemente abandonarnos. ¿Abandonarlos? Casi me reí. ¿Quieres hablar de abandono? ¿Dónde estaban cuando yo me recuperaba de la cirugía en un estudio que apenas podía pagar? ¿Cuándo trabajaba tiempo completo aún con dolor porque no podía darme el lujo de tomar más días por enfermedad? ¿Cuándo pasé fiesta solo porque nadie me invitó? Pensamos que querías espacio, dijo mamá débilmente. Yo quería que les importara, hay una diferencia. La cara de papá se estaba enrojeciendo. ¿En serio vas a hacer esto, dejar que tus propios padres sean indigentes por alguna ofensa percibida de hace años? ¿Ofensa percibida? Me echaron 2 semanas después de que doné un riñón. Eso no es percepción, es un hecho. Necesitábamos el espacio para la recuperación de Nathan. Yo también me recuperaba. Me habían removido un órgano. La puerta de la vecina se abrió al otro lado del pasillo. Una mujer mayor asomó la cabeza preocupada. ¿Todo bien?, preguntó. Bien, dije. Mis invitados ya se iban. Papá me agarró del brazo. Nos debes. Te criamos. Me aparté y le dije, y yo le di un riñón a Nathan. Le salvé la vida. Estamos a mano. Así no funciona la familia, dijo mamá con lágrimas comenzando. Tienes razón, la familia está presente unos para otros. La familia se preocupa unos por otros. La familia no trata a un hijo como el niño dorado y al otro como una idea tardía. Pero esa es la familia que ustedes crearon. Así que ahora les toca vivir con eso. Nathan intentó otro ángulo. Mira, sé que las cosas no siempre fueron justas creciendo, pero eso está en el pasado. Ahora necesitamos ayuda. ¿No puedes dejar eso atrás? ¿El pasado? Lo miré fijamente. Tú ni siquiera me diste las gracias. Te di una parte de mí y ni siquiera pudiste decir gracias. Te acabo de decir que estaba agradecido. 6 años después, cuando necesitabas algo de mí. Eso no cuenta. Empecé a cerrar la puerta. Papá puso el pie en el hueco. Si no nos ayudas, vamos a estar en la calle. ¿Eso es lo que quieres? Lo que quiero es que salgan de mi propiedad. Tienen 10 segundos antes de que llame a la policía. ¿Llamarías a la policía a tus propios padres? Prueba. Saqué mi teléfono y empecé a marcar. Papá retiró el pie. Estás cometiendo un error, dijo. Cuando volvamos a levantarnos, no vuelvas arrastrándote esperando una relación. No te preocupes, respondí. No lo haré. Cerré la puerta y la aseguré. Miré por la mirilla mientras se quedaban allí un minuto más antes de irse arrastrando sus maletas. Mi teléfono empezó a sonar de inmediato. Llamadas de familiares extendidos de los que no sabía nada desde hacía años. Aparentemente mis padres habían iniciado un chat grupal explicando que su cruel e ingrato hijo los estaba dejando sin hogar a pesar de tener mucho espacio. Mi tía me llamó directamente. Ni siquiera saludó, solo comenzó una perorata sobre obligaciones familiares y cuán decepcionada estaba de mí. ¿Sabes lo que hicieron?, le pregunté. Sé que necesitan ayuda y tú te niegas. ¿Sabes sobre el riñón? Pausa. ¿Qué riñón? Hace 6 años doné un riñón a Nathan. Le salvé la vida. 2 semanas después, mientras aún me recuperaba, me echaron para que Nathan tuviera más espacio de recuperación. Nunca recibí un gracias, nunca un reconocimiento, solo me dijeron que me fuera. Pausa más larga. No sabía eso, dijo ella en voz baja. Nadie lo sabe porque nadie preguntó. Todos simplemente asumieron que yo era el problema. Ellos son familia, yo también, pero eso no importó cuando necesitaban que yo me fuera. Colgó. La mitad de los familiares dejaron de llamar después de eso. La otra mitad duplicó los intentos de hacerme sentir culpable. Bloqueé a la mayoría. Pasó una semana. Fui al trabajo, regresé a casa, viví mi vida normal, intenté no pensar en dónde estarían mis padres ni qué estarían haciendo. Entonces Ted preguntó si yo estaba bien. Dijo que parecía distraído últimamente. Le conté todo, toda la historia, desde la infancia hasta el riñón, hasta que aparecieron en mi puerta.
Él escuchó sin interrumpir. Luego dijo: bien por ti. ¿Bien por mí? Sí. Te trataron como basura y tú te defendiste. Esa noche recibí un mensaje de texto de Nathan. Tono diferente esta vez. Lo siento por no haberte agradecido adecuadamente. Tienes razón, estuvo mal, pero son nuestros padres y están teniendo dificultades. Eso no importa. Escribí y borré varias respuestas antes de decidirme por importó hace 6 años cuando yo estaba teniendo dificultades y ellos me echaron. ¿No puedes dejar eso atrás? Usar sus propias palabras contra él se sintió mezquino. Lo envié de todos modos. No respondió. 2 semanas después de que aparecieran en mi puerta recibí un mensaje de un conocido mutuo. Mis padres y Nathan estaban quedándose en un refugio para personas sin hogar en el centro. Alguien los había visto allí y la noticia se estaba esparciendo por la familia extendida. Una parte de mí se sintió culpable. Otra parte recordó tener 25 años, recuperándome de una cirugía en un colchón inflable en un estudio diminuto, preguntándome por qué no era lo suficientemente bueno para que mi propia familia se preocupara por mí. Esa parte ganó. Pasó un mes. Los mensajes del grupo familiar se hicieron más silenciosos. La gente dejó de intentar convencerme para ayudar. Pensé que habían encontrado algún lugar donde quedarse o que la situación se había resuelto de alguna manera. Luego recibí una llamada del hospital donde doné el riñón. La coordinadora de trasplantes me pidió si podía ir a una cita de seguimiento. Procedimiento estándar dijo, pero había algunas preguntas sobre la condición actual de Nathan. La programé para la semana siguiente. La cita fue extraña. La coordinadora hizo preguntas detalladas sobre mi relación con Nathan, si todavía manteníamos contacto, si sabía su situación de vivienda actual. ¿Por qué?, pregunté. Ella dudó, luego explicó que Nathan había faltado a sus últimos 3 chequeos. Habían intentado localizarlo pero su teléfono estaba desconectado. Los medicamentos antirrechazo que necesitaba eran caros y temían que no los estuviera tomando adecuadamente. Si no mantiene el programa de medicación, dijo con cuidado, el riñón trasplantado podría fallar. El riñón que yo le había dado, el que me costó dolor y dinero y cualquier relación que pudiera haber tenido con mi familia, ese riñón podía fallar porque Nathan no estaba tomando sus medicamentos. No he hablado con él en más de un mes, dije. ¿Tienen alguna manera de contactarlo? Le di el antiguo número de mis padres y mencioné el refugio. Ella me agradeció y dijo que haría lo posible por encontrarlo. Salí de esa cita sintiéndome extraño. No culpable exactamente, pero inquieto. 3 días después Nathan llamó desde otro número desconocido. El hospital me encontró, dijo sin saludo. ¿Dijiste dónde estaba? Ellos preguntaron y yo respondí. Ahora están encima de mí por mis medicamentos. ¿Sabes lo caros que son? Sé que son necesarios para mantener el riñón funcionando. Si bueno, cuestan como $800 al mes incluso con el programa de asistencia. No puedo pagar eso cuando vivo en un refugio. Esperé. Mamá y papá no pueden ayudar, continuó. Apenas están sobreviviendo. Me preguntaba si tal vez podrías ayudar con los costos de los medicamentos, solo hasta que vuelva a estabilizarme. La audacia era casi impresionante. Permíteme entender bien, dije despacio. ¿Quieres que pague los medicamentos para mantener el riñón que te di después de que tú y nuestros padres me echaron mientras yo me recuperaba de darte ese riñón? Puesto así suena mal. Es que es malo. Podría morir si el riñón falla. Podrías haber dicho gracias hace 6 años. Silencio. ¿De eso se trata?, preguntó Nathan. ¿Quieres que me arrastre? Bien. Gracias por el riñón. Gracias por salvarme la vida. ¿Contento? No dije porque no lo dices en serio. Solo quieres algo de mí. ¿Qué quieres que diga? Que lo siento. Lo siento. ¿De acuerdo? Lamento que las cosas no fueran justas creciendo. Lamento que te trataran mal. Lamento que te echaran. Lamento no haberte agradecido adecuadamente. ¿Es suficiente? Porque literalmente te estoy pidiendo que me ayudes a mantenerme vivo. Me estás pidiendo que pague medicamentos que deberías haber estado tomando todo este tiempo. Eso no se trata de mantenerte vivo, se trata de corregir un problema que tú creaste. No podía pagarlos. Podrías haberlo hecho si hubieras conseguido un trabajo y lo hubieras mantenido. Si hubieras sido responsable con el dinero en lugar de depender de mamá y papá para que te sacaran de cada lío. Si alguna vez hubieras enfrentado una consecuencia por algo en toda tu vida. ¿Entonces estás diciendo que no? Estoy diciendo que necesitas resolver esto tú mismo igual que yo tuve que resolver todo yo solo.
Eres increíble, dijo Nathan. ¿En serio vas a dejar que muera porque estás enojado por cosas que pasaron hace años? No te estoy dejando morir. Tú estás fallando en cuidarte a ti mismo, que es muy diferente. Este es tu riñón. ¿No te importa lo que le pase? Dejó de ser mi riñón cuando entró en tu cuerpo. Lo que hagas con él es tu responsabilidad. Colgó. Me quedé allí mirando mi teléfono sintiendo esa misma inquietud de la visita al hospital. Dad preguntó si estaba bien cuando volví a parecer distraído en el trabajo. Mi hermano llamó, dije. El riñón podría estar fallando porque no ha estado tomando sus medicamentos antirrechazo. No puede pagarlos porque es indigente. Quiere que yo pague los medicamentos. ¿Qué le dijiste? Que no. Dave asintió. Debe ser difícil. ¿Es incorrecto? Una parte de mí siente que debería ayudar porque literalmente es mi riñón, pero otra parte piensa que eso es exactamente lo que ellos quieren, que yo siga rescatándolos porque familia. ¿Qué quieres hacer? Lo pensé. Realmente lo pensé. Quiero que entiendan lo que es necesitar ayuda y no recibirla. Que sientan abandono y soledad. Que sepan lo que yo sentí a los 25 años recuperándome de una cirugía en un apartamento horrible sin apoyo. Suena como que ya tomaste tu decisión. Sí, dije. Supongo que sí. Pasaron 2 meses. No supe nada de mi familia. El chat familiar se había detenido por completo. Había sido desheredado por todos, lo cual de alguna forma dolía menos de lo que esperaba. Mi vida continuó con normalidad. El trabajo iba bien. Había estado saliendo con alguien de manera casual, nada serio pero agradable. Cenaba con Dad y su esposa cada par de semanas. Hice un viaje de fin de semana a las montañas con algunos amigos. Por primera vez en mi vida no estaba cargando con el peso de la disfunción de mi familia. Entonces recibí otra llamada del hospital. Persona diferente esta vez, alguien de facturación. Nathan había sido ingresado en la sala de emergencias por un rechazo renal agudo. Aparentemente se había desmayado en el refugio y lo habían llevado en ambulancia. Lo habían estabilizado pero necesitaba intervención inmediata para salvar el riñón trasplantado. El tratamiento era costoso, él no tenía seguro y me llamaban porque yo estaba listado como su contacto de emergencia desde los documentos originales del trasplante. No soy responsable de sus facturas médicas, dije. Lo entendemos, solo estamos informándole de su condición. Él está pidiendo verte. Colgué sin responder. Mi teléfono sonó de nuevo de inmediato. Esta vez era Nathan llamando desde un teléfono del hospital. Por favor, dijo con voz débil, lo siento. Realmente lo siento. Lo arruiné. Debería haber tomado los medicamentos. Debería haberte agradecido. Debería haber sido un mejor hermano. Por favor, necesito tu ayuda. ¿Dónde están mamá y papá? Aquí. También quieren hablar contigo. Ponlos. Escuché ruidos y luego la voz de mi madre. Había estado llorando. Por favor, ayúdalo, dijo. Sabemos que nos equivocamos. Sabemos que te tratamos mal. Pero es tu hermano y se está muriendo. Se está muriendo porque no se cuidó. No pudimos pagar los medicamentos. No pudieron pagarlos porque tomaron malas decisiones durante años. Y ahora quieren que yo lo arregle. ¿Qué quieres de nosotros?, dijo papá ahora. Sonaba roto. ¿Qué necesitas oír? Necesitaba escucharlo hace 6 años. Necesitaba que se preocuparan por mí tanto como se preocupaban por él. Necesitaba que aparecieran para mí de la misma manera que yo aparecí para él. Pero no lo hicieron y ahora es demasiado tarde. No es demasiado tarde, dijo mamá. Lo sentimos. Lo sentimos muchísimo. Haremos lo que sea. Lo que sea excepto haber hecho las cosas de manera diferente cuando importaba. Colgué. El teléfono sonó una y otra vez. Lo apagué. Esa noche me acosté mirando el techo pensando en Nathan en una cama de hospital con un riñón fallando, el riñón que yo le había dado, una parte de mí que estaba muriendo dentro del cuerpo de otra persona porque no pudieron molestarse en cuidarlo. Una parte de mí quería correr al hospital, pagar el tratamiento, salvarlo otra vez. Pero recordé tener 25 años, recordé el dolor, recordé el desprecio, recordé a mamá pidiéndome que me fuera mientras yo aún sanaba, recordé a Nathan sin siquiera levantar la vista de su videojuego. Recordé haber construido una vida desde cero mientras ellos tenían todo servido. Apagué la luz y me dormí. A la mañana siguiente recibí un mensaje de voz del hospital. Nathan había sido trasladado a la UCI. El riñón estaba fallando rápidamente.
Sin intervención inmediata tenía días, tal vez una semana. Lo borré. Otro mensaje de voz de mamá suplicando, rogando, que harían cualquier cosa, firmarían cualquier cosa, darían cualquier cosa, solo por favor ayuda. También lo borré. Un mensaje de texto de un número que no reconocía. Soy tu padre. Tu hermano se está muriendo. Sé que te fallamos. Sé que no merecemos tu ayuda. Pero por favor, es tu hermano. No dejes que muera por nuestros errores. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Luego escribí: está muriendo por sus propias decisiones, igual que yo tuve que vivir con las consecuencias de las suyas. Ustedes me enseñaron eso. La familia no aparece para los demás. Aprendí bien la lección. Bloqueé el número y fui a trabajar. Deb me encontró en el almuerzo sentado solo en mi auto. ¿Estás bien?, preguntó. Mi hermano se está muriendo. El riñón. Asentí. ¿Vas a ayudar? No lo sé. ¿Qué te detiene? ¿El orgullo? ¿La ira? ¿El hecho de que solo les importe porque necesitan algo? ¿El saber que si ayudo ahora solo les enseño que pueden tratarme como basura y aún así correré cuando me necesiten? ¿Qué te dice tu instinto? Lo pensé. Realmente lo pensé. Mi instinto dice que él tomó sus decisiones, igual que ellos tomaron las suyas, y yo he tomado las mías. ¿Puedes vivir con eso? He vivido con cosas peores. Esa noche recibí una llamada de un número desconocido. Casi no respondí, pero algo me hizo hacerlo. Era la coordinadora de trasplantes del hospital. Quería darte una actualización, dijo. Nathan ha sido aprobado para diálisis de emergencia. Encontraron a una trabajadora social que lo ayudó a obtener cobertura de Medicare de emergencia. Va a sobrevivir. Sentí que algo se liberó en mi pecho. ¿El riñón?, pregunté. Demasiado dañado para salvarlo. Necesitará otro trasplante eventualmente, pero está estable por ahora. Bien, dije, y lo decía de verdad. Tu familia ha estado preguntando si considerarías hacerte pruebas como donante otra vez. Me reí. Realmente me reí. Diles que no. Diles que ya terminé de ser donante de piezas de repuesto para personas que no pueden molestarse en decir gracias o cuidar lo que se les da. Les informaré y les diré. Espero que Nathan cuide mejor el próximo. Colgué y me sentí más ligero que en meses. Las llamadas siguieron llegando por unas semanas más, luego se detuvieron lentamente. Supe por la familia extendida que mis padres habían encontrado vivienda de bajos ingresos, Nathan estaba en diálisis 3 veces por semana y finalmente había obtenido discapacidad. Estaban sobreviviendo sin mí. 6 meses después de esa llamada del hospital recibí una carta por correo, escrita a mano, remitente que no reconocía. Era de Nathan. La carta era larga, páginas de disculpas, explicaciones, justificaciones. Hablaba de finalmente entender lo que yo había estado tratando de decirle, de cómo perder el riñón lo obligó a enfrentar sus propias decisiones, de cómo las sesiones diarias de diálisis le daban mucho tiempo para pensar en su vida y en las personas que había lastimado. Hablaba de nuestros padres y sus errores, de cómo había comenzado a ver el favoritismo con más claridad ahora que ya no se beneficiaba de él, de cómo lo habían hecho débil al nunca hacerlo enfrentar consecuencias. El último párrafo se me quedó grabado. Sé que no me debes nada. Sé que no merezco tu perdón. Pero quería que supieras que ahora lo entiendo. Entiendo por qué dijiste que no y lamento no haberlo entendido antes. Tenías razón. Nunca te di las gracias. No de verdad. Así que gracias. No porque quiera algo de ti, sino porque mereces escucharlo. Gracias por darme una oportunidad de vida, aunque la desperdicié. Espero hacerlo mejor con la próxima. Leí esa carta 3 veces. Luego la guardé en un cajón y seguí con mi día. Una semana después le respondí. Lo mantuve corto. Te perdono, no porque lo pediste, sino porque estoy cansado de cargarlo. Espero que arregles tu vida. Espero que cuides mejor el próximo riñón. Espero que aprendas a sostenerte por ti mismo en lugar de siempre buscar a alguien que te cargue. Pero sobre todo espero que entiendas que perdonar no significa reconciliación. Ya terminé de ser el plan de respaldo de tu familia. Buena suerte con todo. La envié y no esperaba respuesta. Tampoco la recibí. La vida siguió. Me ascendieron de nuevo en el trabajo. La relación casual se volvió seria. Empecé a buscar casas con patios reales. El mes pasado me casé. Ceremonia pequeña, solo amigos cercanos y la familia de Dev. Nadie de mi familia biológica estuvo allí.
Nadie fue invitado. Escuché a mi prometida decir una vez que, cuando esa casa finalmente estuviera a su nombre, me iba a dejar como a un hombre patético delante de todos, así que la dejé entrar en una reunión familiar que nunca olvidará. Hola Reddit, déjenme contarles sobre los 4 años que desperdicié saliendo con una mujer que pensaba que era Bella Hadid, pero se parecía más a Bella de Crepúsculo después de una gripe de 3 días. Tomen palomitas y disfruten del caos. Yo, hombre de 33 años, trabajo como gerente de distribución para una empresa regional de transporte de carga. Me aseguro de que los camiones vayan del punto A al punto B sin que los conductores decidan tomar rutas escénicas a través de 3 estados adicionales. No es glamuroso, pero gano alrededor de 98,000 al año, dinero sólido por un trabajo sólido. Mi prometida, Sloan, mujer de 29 años, trabajaba como coordinadora de redes sociales para una cadena de jugos demasiado cara que cobraba $18 por col rizada licuada. Ella ganaba alrededor de 52,000 al año, pero gastaba dinero como si estuviera ganando 500,000. Toda su personalidad giraba en torno a su cuenta de Instagram, donde tenía 4,200 seguidores y actuaba como si dirigiera un imperio mediático. Publicaciones diarias de atuendos con subtítulos como Vibra casual de martes cuando claramente había tardado 2 horas en arreglarse, fotos de comida con párrafos sobre manifestar abundancia, selfies con frases inspiradoras que definitivamente había robado de otras personas, el paquete inicial completo de aspirante a influencer. Constantemente se comparaba con modelos reales, sabes que Bella Hadid y yo tenemos la misma estructura ósea, no es Sloan, no la tienes, podría hacer pasarela si quisiera cambiar mi marca, claro Han. Mi tasa de interacción es mejor que la de algunas celebridades, sí, porque tu tía y 3 bots son seguidores muy dedicados. Nos conocimos hace 4 años en una cafetería de Astoria. Yo estaba trabajando en mi computadora durante el almuerzo cuando ella se acercó a mi mesa y preguntó si el asiento frente a mí estaba ocupado. El lugar estaba lleno, dije que no, ella se sentó, sonrió y en 5 minutos ya estábamos hablando de todo. Era encantadora, divertida, tenía una energía que hacía que los días aburridos fueran menos aburridos. Y cuando me contó sobre sus sueños de ser creadora de contenido, no me reí, la ayudé. Le ayudé a configurar su canal de YouTube, le enseñé edición básica de video, le di comentarios sobre subtítulos, apoyé todo el asunto de influencer porque pensé que si la hacía feliz, ¿por qué no? El primer año fue bueno, conectamos. Ella conoció a mi familia, yo conocí a la suya. El segundo año fue cuando la obsesión con Instagram pasó de ser un pasatiempo a un estilo de vida completo. Empezó a llamarse creadora de contenido, comenzó a presentar propuestas a marcas para conseguir patrocinios, fue rechazada por literalmente todas, pero siguió intentándolo. Su canal de YouTube conseguía quizá 40 visitas por video, la mitad probablemente de ella misma revisando la edición. En el tercer año inventé excusas, me dije que todos tienen su cosa, algunas personas coleccionan sellos, algunas personas toman 50 fotos de su café. Seguí apoyándola, seguí siendo su fotógrafo personal, seguí fingiendo que no me molestaba repetir fotos de pareja 15 veces hasta que su línea de la mandíbula se viera lo suficientemente marcada. El cuarto año le propuse matrimonio, no porque estuviera locamente enamorado en ese momento, sino porque parecía el siguiente paso lógico. Habíamos estado juntos bastante tiempo, nos llevábamos bien la mayor parte del tiempo, nuestras familias se conocían, ¿por qué no? La llevé al restaurante donde tuvimos nuestra primera cita real, me arrodillé durante el postre, ella lloró, dijo que sí e inmediatamente me pidió que repitiera la foto del anillo porque su esmalte estaba descascarado en la primera. Publicó sobre el compromiso durante una semana entera, diferentes ángulos del anillo, primeros planos con flores, su mano en mi pecho para que se viera el anillo y mi cara. Subtítulos sobre encontrar a su alma gemela y manifestar el verdadero amor. Su número de seguidores subió a 4,600 y estaba encantada. Luego llegó la conversación sobre la casa. Ambos estábamos tirando dinero en alquiler, yo en un buen departamento de un dormitorio en Forest Hills, ella en un estudio con una compañera de cuarto de la que se quejaba constantemente. Combinar nuestros ingresos significaba que podíamos permitirnos algo real, una casa de verdad, construir patrimonio, hacerlo adulto. Yo había estado ahorrando durante 6 años, tenía alrededor de 85,000 guardados. Sloan tenía quizá 12,000. Buscamos lugares en Queens y encontramos una casa de 3 dormitorios en Bayside que necesitaba trabajo cosmético, pero tenía buena estructura. Estaba listada en 470,000. El plan era simple, juntar nuestro dinero, poner ambos nombres en la escritura, dividir todo por igual, aunque yo estaba poniendo mucho más dinero. No importaba, nos íbamos a casar, lo mío es tuyo, ¿verdad? Hicimos una oferta, la aceptaron y programamos el cierre para dentro de 2 meses.
Sloan enloqueció de emoción, publicó sobre eso constantemente, primera vez propietaria con fotos del exterior, construyendo mi imperio con fotos de muestras de pintura. La manifestación funciona con capturas de sus tableros de Pinterest. Su número de seguidores llegó a 5100. Empezó a etiquetarlo todo con etiqueta vida de propietaria antes de que firmáramos un solo papel. 3 semanas antes de que fuéramos al banco a finalizar todo, descubrí exactamente cuáles eran los verdaderos planes de Sloan y déjenme decirles que no me incluían después de la fecha de cierre. Era un martes a mediados de octubre, yo había tomado medio día para prepararme para la reunión del banco que teníamos programada para la semana siguiente, organizar documentos financieros, asegurarme de que todo estuviera en orden, toda esa responsabilidad adulta aburrida. Sloan me había enviado un mensaje alrededor del mediodía diciendo que tendría unas amigas en mi departamento, que se irían antes de que yo regresara a las 6. Sin problema, tenía llave, lo que fuera. Terminé mi papeleo alrededor de las 3 y fui a casa temprano, pensando en llegar, tomar una siesta, pedir comida, relajarme. Me estacioné y tomé mi teléfono para avisarle que ya estaba de vuelta. Fue entonces cuando escuché voces dentro de mi departamento. Mi ventana estaba abierta y el estacionamiento estaba justo abajo. Estaba por bajarme de la camioneta cuando escuché mi nombre. Te digo que una vez que la casa esté a mi nombre, termino con él. Me congelé, con la mano en la manija, el motor aún encendido. Esa era la voz de Sloan. ¿De verdad lo harás? Esa era otra voz, probablemente su amiga Taryn, eran muy unidas desde la universidad. Claro que sí, he estado lidiando con su personalidad aburrida durante 4 años fingiendo que me importa el tema de las rutas de carga y la logística. ¿Sabes cuántas veces he tenido que sentarme a cenar con su familia mientras hablan de camiones? Quiero morirme cada vez que escucho eso, risas, múltiples voces. Apagué mi camioneta, me quedé sentado allí escuchando. ¿Pero acaso su nombre no irá también en la casa? Otra voz, tal vez Alexis, otra amiga de su círculo. Sí, pero mi papá dice que hay maneras de evitar eso después de que nos casemos, especialmente si puedo documentar que él nunca está en casa o que yo contribuí más. Su amigo abogado dijo que solo necesito esperar hasta después de la boda, luego presentar la solicitud de divorcio y quedarme con la casa en el acuerdo, limpio y simple. Mis manos se entumecieron en el volante. Eso es despiadado, dijo Taryn, pero estaba riéndose. Es estratégico. Mira, él gana dinero decente, pero ya llegó al máximo como gerente de distribución, ese es su techo, no tiene ninguna ambición. Mientras tanto yo estoy construyendo mi marca, mi audiencia está creciendo. Cuando sea una mujer divorciada dueña de una casa a finales de mis 20, publicando sobre mi transformación, mi tasa de interacción va a explotar, ese es el tipo de contenido que se vuelve viral. ¿Cuántos seguidores tienes ahora?, preguntó Alexis. Como 5100. Pero una vez publique sobre dejar atrás el peso muerto y vivir mi verdad, predigo 10.000 fácilmente, quizá 15.000 si lo juego bien. Mujer soltera dueña de una casa prosperando después del divorcio, eso es literalmente oro en contenido. Más risas. Me quedé allí sentado, sin poder moverme, sin poder procesar. ¿Cuándo planeas dejarlo?, preguntó Taryn otra vez. Estoy pensando como 6 meses después de la boda, lo suficiente para que no se vea sospechoso, lo suficientemente corto para seguir en mis 20 cuando vuelva al mercado. Y aquí viene la mejor parte, voy a dejarlo públicamente, en alguna cena o fiesta con ambas familias ahí, simplemente anunciarlo frente a todos y verlo desmoronarse. Dios mío, eso es malvado, pero Alexis estaba carcajeándose. Él va a llorar. ¿Sabes lo emocional que se pone por todo? Recuerda cuando murió su perro de la infancia, estuvo destrozado como un mes. Imagínate su cara cuando le diga que nunca lo amé y que solo lo usé para obtener una casa, el contenido prácticamente se escribe solo. ¿Y si él pelea por la casa?, preguntó Taryn. ¿Con qué? El amigo de mi papá es un tiburón. Además he estado documentando todo. Cada vez que trabaja hasta tarde lo marco como negligencia, cada vez que sale con sus amigos eso es abandono. Para cuando terminemos, tendrá suerte si se queda con su camioneta. Eres diabólica, dijo Alexis, sinceramente estoy impresionada. Soy simplemente inteligente, no avanzas siendo amable, avanzas siendo estratégica, y he sido estratégica durante 4 años seguidos. Una vez que la casa sea mía, voy a dejar a este patético y aburrido hombre frente a todos y vivir mi mejor vida. Siguieron hablando, pero dejé de escuchar. Encendí la camioneta de nuevo, salí del estacionamiento, conduje a una cafetería a unas pocas cuadras y simplemente me senté allí. 4 años saliendo con esta mujer,
planeando un futuro, comprando una casa, casándonos, y todo era una estafa, una gran estafa para obtener bienes raíces y seguidores en Instagram. El asunto es que ya no estaba enojado, porque Sloan cometió un error crítico, les contó el plan a sus amigas antes de asegurar la casa, lo que significaba que yo sabía todo, lo que significaba que podía actuar primero. Saqué mi teléfono, le envié un mensaje a Sloan: llegaré tarde, no volveré hasta las 6, diviértete con tus amigas. Ella respondió de inmediato: está bien cariño, te amo, solo charla de chicas. Charla de chicas, claro. Me quedé en ese estacionamiento durante 2 horas haciendo un plan, luego conduje a casa. Las amigas ya se habían ido. Sloan estaba en la cocina tarareando para sí misma, mirando muestras de pintura en su teléfono. Me besó cuando entré. Hola, ¿cómo estuvo tu día? Bien, aburrido, papeleo. Estoy tan emocionada por la reunión del banco, estamos tan cerca de ser propietarios. Propietarios, plural, como si realmente lo dijera en serio. Escucha, dije, he estado pensando, quizá deberíamos esperar con lo de la casa. Su expresión cambió. ¿Qué? ¿Por qué? Solo unos meses, asegurarnos de que realmente estamos listos, es un compromiso grande. Ya hicimos una oferta, la aceptaron, no podemos simplemente echarnos para atrás. Podemos, no hemos firmado nada definitivo todavía. Perderíamos el dinero de garantía, pero son solo como 5.000 en total. Ese es nuestro dinero, no podemos simplemente tirarlo. Mejor eso que apresurarnos en algo para lo que no estamos listos. Sus ojos se entrecerraron. ¿De dónde viene esto? Solo nervios por el momento, aún podemos hacerlo, solo que quizá esperar hasta después de la boda, asegurarnos de que todo esté sólido. Ella me miró fijamente. ¿Esto es por dinero? Porque te dije que te pagaría mi mitad eventualmente. No es por dinero, es por asegurarnos de que ambos estemos en la misma página. Cruzó los brazos. Yo estoy en la misma página, pensé que tú también. Lo estoy, solo quiero ser cuidadoso. No estaba contenta, pero dejó el tema. Cenamos en silencio. Ella se fue alrededor de las 9 para volver a su lugar. A la mañana siguiente llamé al agente inmobiliario. Necesito retirarme de la oferta. ¿Está seguro? Perderá su depósito de dinero en garantía. Estoy seguro, envíeme el papeleo. ¿Y su prometida? Ella recibirá el papeleo también, dígale que yo hice la llamada. De acuerdo, lo procesaré hoy. Luego llamé a mi mamá. ¿Puedes organizar una cena familiar para el viernes por la noche, ambas familias, en algún lugar agradable? Claro, cariño, ¿cuál es la ocasión? Lo explicaré el viernes, solo asegúrate de que todos estén allí, los padres de Sloan también. ¿Está todo bien? Lo estará. Le envié un mensaje a Sloan: mi mamá quiere hacer una cena familiar el viernes, ambas familias, celebrar el compromiso como corresponde, ¿estás libre? Ella respondió inmediatamente: sí, qué dulce, ¿dónde? En ese asador en Manhattan que le gusta a tu mamá, 7 de la tarde. Perfecto, usaré mi vestido nuevo. Estoy seguro de que sí. Llegó el viernes. Llegué al restaurante a las 6:45. Un asador elegante en Midtown, manteles blancos, iluminación tenue, platos de $100, el tipo de lugar al que vas para ocasiones especiales. Mi familia llegó primero, mi mamá, mi papá, mis hermanos Rowan y Levi con sus esposas. Tomaron un lado de la gran mesa que habíamos reservado. Los padres de Sloan llegaron a las 6:55, su mamá Valentine con un buen vestido, su papá Robert con traje, parecía que venía directamente de una presentación de ventas. Sloan llegó exactamente a las 7. Llevaba un vestido negro ajustado, tacones, maquillaje completo, el cabello rizado, se veía bien, obviamente había planeado ese atuendo para obtener el máximo potencial en Instagram. Saludó a todos, abrazó a mi mamá, besó a mi papá en la mejilla, felicitó a mis cuñadas por sus atuendos, conversó con sus propios padres, desempeñó el papel de la perfecta futura nuera y prometida amorosa. Todos nos sentamos. Sloan se sentó a mi lado, puso su mano en mi pierna debajo de la mesa, sonrió a todos como si fuera la noche más feliz de su vida. Esperé hasta que todos tuvieran su comida frente a ellos, tomé un sorbo de agua, dejé mi tenedor. Así que quería que todos estuvieran aquí esta noche porque tengo un anuncio. La mesa quedó en silencio, todos me miraron. La cara de Sloan se iluminó, probablemente pensó que iba a anunciar una fecha de boda o algún gesto romántico, más contenido para Instagram. Sloan y yo hemos terminado, el compromiso se cancela, estoy rompiendo con ella ahora mismo.
Se habría escuchado caer un alfiler. La sonrisa de Sloan se congeló, luego se derritió. ¿Qué? Hemos terminado, termino esto, el compromiso, la relación, todo. Su rostro pasó por unas 15 expresiones diferentes en 3 segundos, confusión, shock, ira, vergüenza. ¿Qué? ¿Esto es una broma? No es una broma. A principios de esta semana te escuché a ti y a tus amigas en mi departamento, estaban planeando usarme para obtener la casa, luego divorciarte de mí 6 meses después de la boda y quedarte con todo. Me llamaste patético, aburrido, dijiste que llevabas fingiendo preocuparte por mí 4 años, dijiste que mi único propósito era ayudarte a conseguir una casa para luego publicar sobre tu transformación post-divorcio y ganar seguidores en Instagram. El color desapareció de su cara. Planeabas dejarme públicamente frente a ambas familias así como esto, para verme desmoronarme por contenido. Querías verme llorar. Bueno, felicitaciones, obtienes la ruptura pública, solo que no de la manera que planeaste. El rostro de mi mamá se mantuvo calmado, pero pude ver la ira en sus ojos. La mandíbula de mi papá estaba tensa, mis hermanos miraban a Sloan como si fuera algo que se raspa del zapato. La madre de Sloan se levantó con la boca abierta. El rostro de Robert se había puesto rojo, miraba hacia su plato, incapaz de ver a nadie a los ojos. Sloan empezó, se detuvo, su voz se quebró. Estabas espiándome. Mi ventana estaba abierta, tú estabas en mi estacionamiento planeando fraude inmobiliario, no exactamente seguridad nivel Fort Knox de tu parte. Yo no estaba. Eso no es lo que. Les dijiste a Tarini y a Alexis que yo había llegado al límite de mi carrera, que no tenía ambición, que sentarte a cenar con mi familia te hacía querer morir, que una vez que la casa estuviera a tu nombre, terminarías con mi patético ser. Esas fueron tus palabras exactas. Robert cerró los ojos, se llevó una mano a la cara. Hemos terminado, el compromiso se acabó. Ya me retiré de la compra de la casa y probablemente deberías irte. Me estás humillando, susurró, frente a todos. Tú planeabas hacer algo peor, yo solo me estoy ahorrando el problema de esperar 6 meses. Mi hermano Rowan cruzó los brazos. Increíble. Levi negó con la cabeza. Frío. La voz de mi mamá era hielo, creo que deberías irte, Sloan. Valentine tomó su bolso con las manos temblorosas. Esto es. Robert, nos vamos. Robert se levantó lentamente, me miró una vez, su rostro estaba lleno de vergüenza, luego miró a Sloan con una decepción que podría haber llenado el restaurante. Vámonos. Se marcharon. La mamá de Sloan tenía el brazo alrededor de los hombros de Sloan, ella estaba llorando ahora, el rímel definitivamente corrido, tambaleándose con los tacones. Robert caminaba 3 pasos detrás, los hombros caídos. La puerta se cerró detrás de ellos. La mesa quedó en silencio por un momento. Mi papá carraspeó. Bueno, eso fue dramático. Sí, dijo mi mamá tomando su tenedor, bien entonces. Mi hermano Rowan se recostó en su silla. Amigo, ¿qué demonios? Podrías haber terminado con ella en privado. Su esposa dijo, ella planeaba hacerlo públicamente conmigo, humillarme por contenido de Instagram. Solo me adelanté. Levi silbó. Eso fue frío. Mi mamá apretó mi mano. Hiciste lo correcto, esa chica te habría destruido. Lo sé. Conduje a casa. Llegué a mi departamento alrededor de las 11. Había 3 cajas con cosas de Sloan en mi sala, ropa, artículos de aseo, basura aleatoria que había dejado durante los meses. Las había empacado todas el miércoles por la noche después de retirarme de la compra de la casa. Tomé las cajas, las bajé y las puse en la acera afuera de mi edificio. Luego volví arriba, cerré la puerta y me fui a dormir. El sábado por la mañana desperté con 43 llamadas perdidas, 17 de Sloan, 12 de su mamá, 8 de números desconocidos que probablemente eran sus amigas y 6 de su papá. Ignoré todas, hice café y revisé mi teléfono por mensajes. Sloan me había enviado 31 mensajes durante la noche, iban desde confundidos hasta desesperados, furiosos y negociadores. Por favor llámame, necesitamos hablar, no entiendo, estás cometiendo un error enorme, ¿cómo pudiste hacerme esto? Llámame ahora, te amo por favor, vas a arrepentirte, todos piensan que estás loco. Bloqueé su número. Luego revisé Instagram, había publicado una foto llorando en su antiguo dormitorio con el pie de foto, cuando la persona en la que más confiaste destruye toda tu vida sin razón, mantente fuerte reina, mereces algo mejor que alguien que abandona cuando las cosas se ponen reales. Los comentarios estaban llenos de apoyo de sus seguidores, es su pérdida,
eres demasiado buena para él, tiempo de brillar, él se arrepentirá. La bloqueé en Instagram, en Facebook y en todas las demás plataformas. Alrededor del mediodía alguien tocó el timbre de mi departamento. Revisé la cámara, Sloan estaba ahí, con pantalones deportivos y sudadera, ojos hinchados, sin maquillaje, sosteniendo una taza de café como si fuera lo único que la mantenía viva. Con ella estaba Taryn, la misma Taryn que había estado en mi departamento alentándola con el plan maestro, se veía enojada, brazos cruzados, mandíbula tensa. Presioné el botón del intercomunicador. ¿Qué quieres? La voz de Sloan sonó temblorosa. Necesito recuperar mis cosas, sé que tiraste mis cajas afuera, la gente se las llevó, necesito lo que quedó. Deberías haberlas recogido cuando tuviste la oportunidad. Taryn se acercó al intercomunicador. Deja de ser un niño y déjala tomar sus cosas, tiene derecho a sus pertenencias. Ella tenía derecho a sus pertenencias cuando puse todo afuera en cajas, no es mi culpa si alguien tomó cosas gratis de la acera. No puedes simplemente robar la propiedad de alguien, dijo Taryn. No robé nada, retiré sus cosas de mi departamento y las dejé disponibles para que las recogiera, no las recogió, eso es responsabilidad de ella. La voz de Sloan se quebró. Por favor, solo quiero mis cosas, luego te dejaré en paz, lo prometo. Me quedé mirando el monitor pensando, una parte de mí quería decirles que se fueran y no volvieran nunca, pero otra parte quería girar un poco más el cuchillo, recordarle a Sloan exactamente a quien intentó estafar. Bien, 5 minutos, eso es todo, tomas lo tuyo y te vas. Abrí la puerta. Llegaron 1 minuto después, abrí pero me quedé en el marco bloqueando la entrada. ¿Dónde están mis cosas?, preguntó Sloan. Lo que queda está en el armario junto al baño, tienes 5 minutos, no toques nada más. Entraron. Sloan fue directo al armario, empezó a sacar ropa, un par de zapatos, una bolsa de maquillaje. Taryn se quedó en la sala mirando alrededor como si estuviera evaluando el lugar. Este es un buen departamento, dijo Taryn, debe ser difícil saber que vas a morir solo en él. La ignoré, observé a Sloan meter cosas en una bolsa de basura que había traído. Sabes, ella realmente te quería, continuó Taryn, cometió un error, la gente comete errores. La gente comete errores, Sloan hizo un plan de 4 años para cometer fraude, hay una diferencia. Eres tan dramático, ella solo se estaba desahogando con sus amigas, todos hablan mal de su pareja a veces. Hablar mal es decir que alguien es molesto, planear robar una casa y humillar públicamente a alguien por contenido en redes sociales es algo completamente distinto. Sloan volvió a la sala sosteniendo la bolsa, sus ojos estaban rojos. Tengo lo que necesitaba. Perfecto, hora de irse. Lo siento, dijo en voz baja, por todo, sé que arruiné todo, es que... Estás arrepentida de que te descubrieran, no arrepentida de lo que hiciste, gran diferencia. Taryn dio un paso hacia mí, ¿sabes qué? Tú no eres alguna víctima perfecta, eres una persona aburrida y amargada que probablemente la llevó a decir esas cosas, quizás si tuvieras alguna personalidad, ella no habría necesitado planear una estrategia de escape. La miré, realmente la miré. Estás enojada porque alentaste a tu amiga a cometer fraude y todo explotó en sus caras, ahora ella está humillada y tú pareces una persona horrible por apoyarla, eso es lo que realmente está pasando aquí. Lo que te ayude a dormir por la noche. Yo duermo bien. ¿Y cómo duerme Sloan sabiendo que tiró a la basura 4 años y una casa porque no pudo cerrar la boca? El rostro de Sloan se derrumbó en nuevas lágrimas. «Qué bajo», dijo Taryn. ¿Sabes qué es bajo? Planear ver a alguien llorar mientras destruye su vida, planear documentarlo para obtener interacción en Instagram, eso es bajo. Solo digo hechos. Sloan se secó la cara. ¿De verdad no vas a perdonarme? No. Vas a arrepentirte, vas a darte cuenta de lo que perdiste y vas a lamentarlo. Ya sé lo que perdí, una mentirosa manipuladora con delirios de influencia o grandeza, estoy en paz con esa pérdida. Taryn tomó a Sloan del brazo, vamos, no vale la pena, vámonos. Se dirigieron a la puerta. Sloan se detuvo, se giró, crees que eres tan inteligente, crees que ganaste, pero vas a terminar solo y miserable, y sabrás que fue porque no pudiste perdonar un error, y terminarás viviendo con tus padres a los 30, publicando fotos provocativas para generar interacción mientras todos los del instituto ven cómo tu vida se desmorona, todos hacemos elecciones. Los ojos de Taryn se entrecerraron, cuidado, quizá deberías vigilar tu espalda. ¿Eso es una amenaza? Es un consejo. Las cosas les pasan a las personas que tratan a otros como basura. Buen saberlo, ahora fuera de mi departamento. Se fueron. Las vi caminar por el pasillo,
Las oí empezar a discutir antes de llegar al ascensor, algo sobre que Sloan había sido estúpida al disculparse, algo sobre que yo era insufrible. Cerré la puerta, la aseguré y volví a mi café. Alrededor de las 6 de la tarde necesitaba ir a la tienda, tomé mis llaves, bajé al estacionamiento y fue cuando lo vi, mi camioneta, mi hermosa Dodge Ram 2019 negra, levantada, con llantas bonitas. El orgullo y la alegría que había comprado hace 2 años y mantenido impecable. El panel del lado del conductor estaba destruido, con arañazos profundos a lo largo de toda la superficie. No eran arañazos al azar, era una palabra, idiota, tallada en la pintura con letras de 1 pie de altura, dejando el metal expuesto debajo, el daño profundo y deliberado. Me quedé allí, mirando mi camioneta, sintiendo algo frío asentarse en mi pecho. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de seguridad del estacionamiento, mi edificio tenía cámaras cubriendo toda el área. Retrocedí 1 hora atrás, a las 5 de la tarde. Allí estaba el Honda Civic plateado de Sloan entrando al estacionamiento, aparcando 3 lugares lejos de mi camioneta. Sloan saliendo, mirando alrededor nerviosa, Taryn saliendo del asiento del pasajero. Se quedaron hablando, Taryn señalando la camioneta, gesticulando, Sloan negando con la cabeza, Taryn agarrándole el hombro diciendo algo que hizo que Sloan asintiera. Luego Sloan sacó la llave de su coche y empezó a trabajar. La vi tallar cada letra, tomándose su tiempo, asegurándose de que fueran profundas, de que no pudieran pulirse. Taryn haciendo guardia, vigilando el estacionamiento, asegurándose de que nadie viera. Cuando Sloan terminó, ambas se alejaron un poco, admiraron su obra como si fuera arte. Taryn tomó una foto con su teléfono, probablemente como evidencia de su venganza, probablemente para mostrársela a sus otras amigas. Luego volvieron al Honda y se fueron. Guardé el video en mi teléfono, lo descargué y lo respaldé en 3 nubes distintas. Luego llamé a un taller de carrocería. ¿Cuánto cuesta reparar arañazos profundos hechos con una llave? Todo el panel del lado del conductor necesita repintado. Depende del vehículo y del daño, probablemente entre $2.500 y $3.500. Gracias. Colgué, saqué mi teléfono del trabajo, el que Sloan aún no tenía bloqueado, y le envié un mensaje. Tengo grabación de seguridad en alta definición de tú y Taryn rayando mi camioneta a las 5 de la tarde. Se ven sus caras, se ve la placa, se ve todo. Tienes 24 horas para enviarme por Venmo $3.000 para las reparaciones o presentaré un informe policial por daño criminal y vandalismo, tú decides. 3 minutos después sonó mi teléfono del trabajo. Sloan. Contesté. 24 horas. No puedes probar que fui yo. Literalmente acabo de decirte que tengo video en alta definición, ¿quieres que te lo envíe para que te veas cometiendo un delito? Silencio. Eso es, no sé de qué hablas. Sloan, vi todo. Tú, Taryn, tu coche, tu placa, tú rayando mi camioneta mientras ella hacía guardia, y luego ella tomando una foto. Lo tengo todo, con hora, clarísimo. Su respiración se cortó. Esto es chantaje. No, esto es darte la opción de arreglar esto antes de involucrar a la policía. Tienes 24 horas para mandarme $3.000. Si no lo tengo para esta hora mañana, llevaré el video a la policía, te acusarán de daño criminal, vandalismo, quizá incluso conspiración ya que Taryn claramente te ayudó. Tendrás antecedentes. Buena suerte consiguiendo acuerdos reales como influencer con un antecedente criminal. No tengo $3.000. Deberías haber pensado en eso antes de vandalizar mi propiedad. 24 horas, Sloan. No vuelvas a contactarme a menos que sea para confirmar el pago. Colgué. 20 minutos después mi teléfono vibró. Notificación de Venmo, Sloan me había enviado $3.000. La nota de pago decía, eres una persona horrible. Acepté el pago sin responder. Luego miré por la ventana hacia el estacionamiento. El Honda de Sloan estaba ahí, en un lugar para visitantes. Sloan y Taryn estaban de pie junto al coche teniendo lo que parecía una discusión muy intensa. Sloan gesticulaba de manera exagerada, señalando el edificio, probablemente mi ventana. Taryn gritaba de vuelta, señalando a Sloan, clavándole el dedo en el pecho. Entonces Sloan la empujó. Taryn dio un paso atrás, recuperó el equilibrio, se quedó sorprendida por un segundo y luego empujó a Sloan con fuerza. Sloan cayó contra el coche. Empezaron a gritarse. No podía oír las palabras, pero el lenguaje corporal era clarísimo. Sloan estaba llorando, Taryn estaba furiosa. Sloan seguía señalando su teléfono, probablemente mostrando el pago de Venmo, probablemente culpando a Taryn de todo.
Tarín se metió en su propio coche, un Toyota destartalado, dio un portazo y se fue sin mirar atrás. Sloan se quedó sola en el estacionamiento llorando, sosteniendo su teléfono, mirando hacia mi edificio como si quisiera decir algo. Luego entró a su Honda y también se fue. Cerré las persianas, me senté en el sofá, revisé mi teléfono una vez más. Sloan había enviado otro mensaje a mi teléfono del trabajo: espero que estés feliz, acabas de destruir una amistad de 4 años. Bloqueé el número, borré el mensaje, me preparé la cena, puse una película y tuve una noche completamente tranquila. El miércoles por la tarde estaba viendo televisión cuando sonó el timbre. Revisé la cámara esperando ver a Sloan otra vez, en cambio vi a Tarín, una de las 2 amigas de la conversación que escuché, la que había llamado diabólica a Sloan con admiración. Ella llevaba un top escotado y unos vaqueros que parecían pintados sobre la piel, el cabello suelto, maquillaje completo, modo seducción total. Presioné el intercomunicador. ¿Qué quieres? Hola, ¿podemos hablar? Quería disculparme por todo. Puedes disculparte desde ahí. Vamos, hace frío aquí afuera, solo 5 minutos, por favor. Contra mi mejor juicio, la dejé subir. Tocó a mi puerta un minuto después. Abrí, pero no la dejé entrar, solo me quedé en el marco. Entonces me dio una sonrisa, de esas que probablemente funcionan con chicos en los clubes. Quería decirte que lo siento por todo, Sloan estaba equivocada, lo que hizo estuvo mal. Bien, disculpa aceptada, ya puedes irte. ¿Puedo entrar? Solo un minuto. No. Se mordió el labio, cambió su postura para resaltar la cadera. Mira, me siento muy mal por todo esto, debí decirle que fuera honesta contigo, Debiste no haberla alentado a cometer fraude, pero aquí estamos. Lo sé, la arruiné. Puso su mano en el marco de la puerta y se inclinó un poco. Tal vez podría compensarte, invitarte a cenar, pasar el rato. ¿O no? Esto era hilarante. Estás intentando seducirme. Sonrió más amplio. Estoy intentando disculparme correctamente. ¿Acostándote conmigo? Quiero decir, si eso es a donde las cosas van naturalmente. Me reí. Déjame entender esto, tu amiga intentó robarme una casa, tú lo llamaste genial, yo la dejé, ella rayó mi camioneta, y ahora apareces vestida como una chica de botella en un club pensando que voy a estar agradecido. ¿Cuál es el plan? ¿Terminar lo que ella empezó o esperar que yo sea lo bastante idiota para caer por la segunda ronda? Su cara se puso roja. No es así. Es exactamente así. Honestamente, esto es vergonzoso para ti, la pura audacia de aparecer aquí vestida como un disfraz barato de Halloween pensando que eres irresistible. No estoy interesado en cenar, ni en ti, ni en cualquier versión de manipulación de rebajas que estés intentando. Puedes irte. Dejé caer la sonrisa. ¿De verdad vas a quedarte solo para siempre por esto? Mejor solo que lo que sea que represente este intento triste. Lárgate. Puso los ojos en blanco, se giró para irse, avanzó unos 3 pasos por el pasillo. Fue entonces cuando Sloan dobló la esquina. Ah, esto iba a ponerse bueno. Sloan se detuvo en seco, miró fijamente a Tarín, miró la puerta de mi apartamento, luego a Tarín otra vez. ¿Qué haces aquí? Tarín se congeló. Yo solo, vine a hablar con él sobre ti, para intentar arreglar las cosas. ¿En ese atuendo? ¿Qué tiene de malo mi atuendo? Estás vestida como si fueras a un club. Para arreglar las cosas por mí. Solo quería hablar con él de mujer a mujer. ¿De mujer a mujer? La voz de Sloan se volvió plana. Estabas intentando acostarte con él. No, estaba intentando ayudarte. ¿Lanzándote sobre mi ex prometido? En cuanto rompimos ya no es tu prometido, tú misma lo dijiste. Oh, esto era mejor que cualquier programa de televisión. Las 2 estaban ahora en el pasillo, subiendo el tono. Yo seguía en la puerta mirando como si hubiera pagado entrada. No puedo creerlo, dijo Sloan. Estoy pasando por el peor momento de mi vida y tú intentas acostarte con él. Tal vez si no hubieras sido tan estúpida de hablar de tus planes donde él pudiera escucharte, nada de esto habría pasado. ¿Así que ahora es mi culpa? Sí, de hecho lo es. Te volviste codiciosa, te descubrieron y ahora estás rota, soltera y viviendo con tus padres. Mientras tanto yo. Sloan la abofeteó. Literalmente la abofeteó en la cara, fuerte. La cabeza de Tarín giró hacia un lado. Se quedó quieta un segundo, sorprendida, luego abofeteó a Sloan aún más fuerte. Sloan tropezó, se apoyó en la pared,
se tocó la cara, miró su mano como si esperara ver sangre, luego se lanzó contra Tarín. Empezaron a forcejear, a agarrarse del cabello, a darse manotazos salvajemente, gritando cosas como eres una amiga terrible y eres una psicópata. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. Chocaron contra la pared, contra algo, a alguien se le salió un zapato, el bolso de Sloan se abrió y se regó todo por el piso. Tarín intentaba apartar la cara de Sloan mientras Sloan le tiraba del cabello. Duró quizá 20 segundos antes de separarse, ambas respirando fuerte, el cabello desordenado y los rostros rojos. «Aléjate de él», gritó Sloan. «¿Por qué? Tú no lo quieres. Eso no significa que tú puedas tenerlo. Esto es una locura. Tú estás loca. Lárgate, aléjate de mí». Tarín agarró su zapato, se lo puso de nuevo. «Eres patética, ¿lo sabías? Tenías todo y lo arruinaste. No me culpes porque tu vida es un desastre». Se fue furiosa hacia las escaleras. Sloan se quedó allí, respirando agitada, el rímel corriéndose otra vez. Me miró. «Todo esto es tu culpa. Bastante seguro que es tu culpa. Yo solo estoy aquí disfrutando el espectáculo. Tú hiciste que todos se pusieran en mi contra. No, tú hiciste eso sola. Yo solo dejé de fingir que no veía. Yo te amaba. No, tú amabas la casa que yo podía comprarte, gran diferencia, enorme de hecho». Agarró su bolso y empezó a meter cosas de vuelta, pintalabios, billetera, su teléfono con la pantalla rota. «Vas a arrepentirte», dijo. «Sigues diciendo eso, aún estoy esperando, podría tardar un buen rato». Se levantó, me miró con puro odio. «Ojalá termine solo. Aún mejor que terminar contigo, eso dice mucho». Se fue por las escaleras porque aparentemente el ascensor era demasiado lento para su salida dramática. Cerré la puerta, la aseguré, guardé el video en mi teléfono. Luego me preparé algo de comer y pensé en mi siguiente movimiento, porque Sloan no iba a detenerse, la chica que rayó mi camioneta y trató de enviar a su amiga a seducirme no iba a desaparecer en silencio. Tenía que asegurarme de que no pudiera volver. Solicité una orden de restricción el jueves por la mañana. Llevé todas mis pruebas, las grabaciones de seguridad del rayado de la camioneta, los archivos de video con marcas de tiempo, los recibos de Venmo mostrando el pago de $3,000, capturas de pantalla de mensajes amenazantes, todo organizado en una carpeta. La empleada revisó todo y dijo que era uno de los casos mejor documentados que había visto. Obtuve la orden temporal ese mismo día, el juez la firmó en cuestión de horas. Sloan debía mantenerse a 500 pies de distancia o enfrentaría arresto. Su mamá seguía llamando a mi trabajo, intentando pintarme como el malo, diciendo que yo había roto el corazón de su hija y había arruinado su vida por nada. Mi jefe se sentó conmigo, pidió la historia completa, le mostré todo, la conversación que escuché, el daño a la camioneta, las pruebas. Me respaldó completamente, incluso envió un correo a Recursos Humanos documentándolo en caso de que Sloan intentara algo con mi empleo. Su papá llamó 2 días después. Esa conversación fue diferente. Robert sonaba exhausto, dijo que no tenía idea de lo que Sloan planeaba y que estaba horrorizado cuando se enteró de todo, se disculpó por no haberla criado mejor, dijo que ella se mudaba de regreso a casa porque ya no podía pagar su lugar y que iban a averiguar que salió mal. Sonaba genuinamente avergonzado, como debía ser. 3 semanas después ocurrió la audiencia completa. Sloan apareció con un defensor público que parecía querer estar en cualquier otro lugar. Intentó decir que yo estaba exagerando, que ella solo quería cierre y recoger sus pertenencias, trató de hacerme ver como el ex loco que no podía dejar ir. Presenté todas mis pruebas, la grabación de seguridad rayando la camioneta, el video con marca de tiempo mostrando tanto a ella como a Tarín, el pago de Venmo con su nota llamándome horrible, las capturas de pantalla de los mensajes amenazantes. El rostro del juez se endurecía con cada pieza de evidencia. El abogado intentó argumentar que ella estaba emocionalmente alterada y había tomado malas decisiones después de una ruptura traumática. El juez no lo creyó. Le preguntó directamente a Sloan si había dañado mi propiedad. Ella intentó negarlo, el juez literalmente reprodujo la grabación en la pantalla de la sala. Se veía claramente su cara. Sloan se quedó en silencio. El juez lo calificó como daño criminal, allanamiento y vandalismo, otorgó la orden de restricción por 2 años y dijo que si la violaba una sola vez enfrentaría arresto inmediato y cargos penales. Sloan salió de ese tribunal como si su mundo hubiera terminado. Después de la audiencia revisé su Instagram por curiosidad. La cuenta estaba prácticamente muerta,
Había borrado la mayoría de sus publicaciones, todo lo de la casa, todas las fotos del compromiso, la mayoría del contenido de Influence. Había bajado a unos 3.400 seguidores. Las publicaciones recientes eran solo tristes, una foto de un atardecer con el pie de foto empezando de nuevo, 12 me gusta, 3 comentarios, todos de familiares diciendo mantente fuerte cariño. El sueño de ser influencer había terminado. La casa se había ido, la relación había terminado y ahora tenía una orden de restricción en su historial que aparecería en verificaciones de antecedentes.